Los atributos de Dios. Capítulo 6. La soberanía de Dios. Apartado 1. Definiendo el concepto de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, y está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente. Cita: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Cita: Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Daniel 4:35. La soberanía divina significa que Dios es Dios, tanto de hecho como de nombre, y que está en el trono del universo, dirigiendo y actuando en todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Con gran razón, le decía lo siguiente el predicador bautista del siglo pasado, Charles Spurgeon, en un sermón sobre Mateo 20:15. No hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, ellos creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Para ellos, no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en el mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispersar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces de los cielos y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios ascienda a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Pero nosotros proclamamos un Dios en su trono y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a los que le decimos, ya que no aman a un Dios que está en su trono, pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es en Dios, en su trono, en quien confiamos. Cierre cita. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135:6. Sí, querido lector, tal es el soberano revelado en las sagradas escrituras, sin rival en majestad, sin límite en poder, sin nada fuera de sí mismo que le pueda afectar. No obstante, vivimos en unos días en los que incluso los, entre comillas, ortodoxos, parecen temer el admitir la verdadera divinidad de Dios. Dicen que reconocer la soberanía de Dios significa excluir la responsabilidad humana, cuando la verdad es que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina y es el resultado de la misma. Apartado 2. La responsabilidad humana y la soberanía divina. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115,
verso 3. En su soberanía, escogió colocar a cada una de sus criaturas en la condición que pareció bien a sus ojos. Creó ángeles. A algunos los colocó en un estado condicional. A otros les dio una posición inmutable delante de él. 1 Timoteo 5:21. Poniendo a Cristo como su cabeza. Colosenses 2:10. No olvidemos que los ángeles que pecaron, 2 de Pedro 2:4, eran sus criaturas tanto como los que no pecaron. Con todo, Dios previó que caerían. Y sin embargo, los colocó en un estado alterable, modificable y condicional. Y les permitió caer, aunque Él no fuera autor de su pecado. Asimismo, Dios, en su soberanía, colocó a Adán en el huerto del Edén en un estado condicional. Si lo hubiera deseado, podía haberle colocado en un estado incondicional, en un estado tan firme como el de los ángeles, que jamás han pecado, en uno tan seguro e inmutable como el de los santos en Cristo. En cambio, escogió colocarle sobre la base de la responsabilidad como criatura, para que se mantuviera o cayera según cumpliera su responsabilidad, obedecer a su Creador. Adán era responsable ante Dios por la ley que su Creador le dio. Esa era una responsabilidad sin igual y puesta a prueba en las condiciones más favorables. Dios no colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable, porque fuera justo que así lo hiciera. No, fue justo porque Dios lo hizo. Ni siquiera dio el ser a las criaturas porque eso fuera lo justo, es decir, porque estuviera obligado a crearlas, sino que fue justo porque Él lo hizo así. Dios es soberano. Su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar bajo una ley, es ley en sí mismo. Así es que cualquier cosa que Él haga es justa. Y ay del rebelde que pone su soberanía en entredicho. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Isaías 45:9. Además, Dios el Señor, soberanamente, colocó a Israel sobre una base condicional. Los capítulos 19, 20 y 24 de Éxodo ofrecen pruebas claras y abundantes de ello. Estaban bajo un pacto de obras. Dios les dio ciertas leyes e hizo que las bendiciones sobre ellos, como nación, dependieran de la observancia de las tales. Pero Israel fue obstinado y de corazón incircunciso. Se rebelaron contra Jehová, desecharon su ley, se volvieron a dioses falsos y apostataron. En consecuencia, el juicio divino cayó sobre ellos y fueron entregados en las manos de sus enemigos, dispersados por toda la tierra, y hasta el día de hoy permanecen bajo el peso de la desaprobación de Dios. Fue Dios quien en el ejercicio de su soberanía puso a Satanás y a sus ángeles, Adán y a Israel, en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Pero en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad de la criatura, la puso en esta posición condicional bajo las responsabilidades que Él creyó oportunas, y en virtud de esta soberanía podemos ver que Él es Dios sobre todos. De este modo existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Muchos han sostenido equivocadamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad de la criatura. Es aquí donde empieza la responsabilidad de la criatura, en la ordenación soberana del Creador. En cuanto a su soberanía, no tiene ni tendrá jamás un fin. Vamos a demostrar aún más que la responsabilidad de la criatura se basa en la soberanía de Dios. ¿Cuántas cosas están regidas en la Escritura que eran justas porque Dios las mandó y que no lo hubieran sido si no las hubiera mandado? ¿Qué derecho tenía Adán de comer de los árboles del huerto del Edén? El permiso de su Creador,
Génesis 2:16, sin el cual hubiera sido un ladrón. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a demandar de los egipcios joyas y vestidos? Éxodo 12:35. Ninguno, solo que Jehová lo hubiera autorizado. Éxodo 3:22. ¿Qué derecho tenía Israel de matar tantos corderos para el sacrificio? Ninguno, pero Dios así lo mandó. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel de matar a todos los cananeos? Ninguno, sino que Dios les había mandado hacerlo. ¿Qué derecho tenía el marido a demandar sumisión por parte de su esposa? Ninguna, si Dios no lo hubiera establecido. ¿Qué derecho tuviera la esposa de recibir amor, atención y cuidados? Ninguno, si Dios no lo hubiera establecido. Podríamos citar muchos más ejemplos para demostrar que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina. He aquí otro ejemplo del ejercicio de la soberanía absoluta de Dios. Colocó a sus elegidos en un estado diferente al de Adán o Israel. Los puso en un estado incondicional. En un pacto eterno, Jesucristo fue hecho su cabeza, tomó sobre sí sus responsabilidades y actuó para ellos con justicia perfecta, irrevocable y eterna. Cristo fue colocado en un estado condicional, ya que fue nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:4-5. Solo que con esta diferencia infinita, los hombres fracasaron, pero Él no fracasó ni podía hacerlo. ¿Y quién puso a Cristo en este estado condicional? El Dios Trino. Fue ordenado por la voluntad soberana, enviado por el amor soberano, y su obra le fue asignada por la autoridad soberana. El mediador tuvo que cumplir ciertas condiciones. Había de ser hecho en semejanza de carne de pecado. Había de magnificar y honrar la ley. Tenía que llevar todos los pecados del pueblo de Dios en su propio cuerpo sobre el madero. Tenía que hacer expiación completa por ellos. Tenía que sufrir la ira de Dios, morir y ser sepultado. Por el cumplimiento de todas esas condiciones, le fue ofrecida una recompensa. Isaías 53:10-12. Había de ser el primogénito de muchos hermanos. Había de tener un pueblo que participaría de su gloria. Bendito sea su nombre para siempre, porque cumplió todas estas condiciones, y debido a ello, el Padre está comprometido en juramento solemne a preservar para siempre y bendecir por toda la eternidad a cada uno de aquellos por los cuales hizo mediación su Hijo encarnado. Debido a que Él tomó su lugar, ellos ahora participan del suyo. Su justicia es la suya, su posición delante de Dios es la suya, y su vida es la suya. No hay ni una sola condición que ellos tengan que cumplir, ni una sola responsabilidad con la que tengan que cargar para alcanzar la gloria eterna, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Podemos ver la soberanía de Dios expuesta claramente ante todos en las distintas formas en que Él se ha tratado a sus criaturas. Algunos de los ángeles, Adán e Israel, fueron colocados en una posición condicional, en la que la bendición dependía de su obediencia y fidelidad a Dios. Pero, en marcado contraste con estos, a la manada pequeña, Lucas 12:32, le ha sido dada una posición incondicional e inmutable en el pacto de Dios, en sus consejos y en su Hijo. Su bendición depende de lo que Cristo hizo por ellos. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Segunda de Timoteo 2:19. El fundamento sobre el cual descansan los elegidos de Dios es perfecto. Nada puede serle añadido, ni nada puede serle quitado. Eclesiastés 3:14. En esto vemos la demostración altísima y grandísima de la absoluta soberanía de Dios. En verdad, Él, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9:18.